Hola, somos Daniel Ramírez y Julián Jiménez, estudiantes de la Universidad EXI en la asignatura Técnicas Digitales, y esta es la primera explicación de contadores asíncronos. Bueno, básicamente los contadores asíncronos son asíncronos porque la señal de reloj nos aplica simultáneamente a todas las entradas de reloj de los biestables. ¿Por qué no se aplica de esa manera? Porque va a trabajar primero en un bit, luego en el otro, luego en el otro. Más adelante lo vamos a ver con más detenimiento en el circuito. Entonces, el circuito consta de 4 bits generados desde un flip-flop tipo toggle. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, 4 configuraciones iguales. Las mismas están predispuestas para generar cada una 4 bits, ya que nosotros generamos con 4 bits 15 números, del 0 al... sí, bueno, 15 números. Debemos resetear las salidas para que hasta cierto punto nos genere números. Necesitamos solamente 10 números, que serían del 0 al 9. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este efecto de reseteo? Cuando nosotros tenemos como tal un punto en el que ya sabemos cuándo se genera el número a resetear, entonces desde ese punto ponemos una compuerta NAND hasta el número que nos necesitemos resetear, ya sea el 10, el 8, bueno, etcétera. Debemos poner una compuerta NAND y la misma va ubicada desde los reset de cada uno de los JK en configuración tipo T, de manera que a lo que llegue a la combinación que nosotros requerimos, es decir, un 1-1, se podría decir, en el número deseado nos resetee todo el sistema. ¿Qué pasa cuando lo resetea? Vuelve a generar un 0 y vuelve a iniciar su conteo. Al estar configurados la primera parte en cascada, se hace secuencialmente varias cascadas, o sea, interna y externamente. Son 4 grupos de 4 flip-flops en tipo T en cascada, internamente y externamente, desde su salida de la compuerta NAND en la configuración para determinar el punto en el cual se va a resetear. Desde allí hacemos otra cascada hacia otro grupo de flip-flops tipo T, y de esa manera generamos ya lo que vienen siendo unidades, decenas, centenas y miles. Cada configuración está dada para generarnos los números en un determinado display. Por lo mismo es que necesitamos resetear hasta cierto número, porque un display nos va a generar un solo número y varios displays en cascada ya nos van a generar los demás números necesarios. Entonces, por lo mismo se desprecian los números después del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e inclusive si hubiesen más, etcétera. Pero pues como sabemos que estamos generando solamente 4 bits, esos son los números que sabemos despreciar con las combinaciones que ya entendemos. Bueno, como tal, estas configuraciones están dadas y dispuestas a generar los números del 0 al 9999. Las señales que estamos generando tienen una configuración especial porque el primer clock viene desde un Arduino. Pero ya, ¿por qué se dice que es asíncrono? Resulta que tenemos la primera entrada de clock hacia el JK, y la segunda entrada de clock va desde la salida del JK, o bueno, del tipo T, hacia el clock del siguiente tipo T. Lo que quiere decir, tenemos una entrada de clock, una salida de Q. Esa salida de Q va al siguiente clock y ese va a ser nuestro primer bit. Y seguidamente
Tenemos una salida Q en el segundo tipo T, va a ser nuestro clock para el tercer tipo T, y seguidamente tenemos una salida Q para el tercer tipo T, que va a ser la entrada de clock del cuarto tipo T. ¿Y esto qué nos va a generar? Esto nos va a generar, o bueno, ¿cuál es la configuración? En realidad lo que estamos haciendo es un divisor de frecuencia o duplicador de periodo, como se quiera ver. La cuestión es que al generar más periodo, pues van a aumentar los bits. O al disminuir la frecuencia va a pasar lo mismo, van a aumentar más los bits. La primera sección, se podría decir que el JK tipo T, que se podría denotar como A, y el siguiente B, y el siguiente C, y el siguiente D, van disminuyendo la frecuencia. El primero tiene un solo bit, el segundo 2, el tercero 4 y el cuarto 8. Lo mismo hace que nosotros podamos generar los números del 0 al 9 y los reseteamos hasta el 9 y así sucesivamente con los demás. Porque ya como les comentaba necesitamos el número 9999. Gracias a estos números nosotros podemos determinar, eh, por ejemplo, no sé, un contador, que es lo que estamos mostrando, y derivar su salida y mostrarla ya completamente en un circuito. Y pues sin más, esto sería todo como tal. Esto es la parte de contadores asíncronos. Los contadores asíncronos pues ya vemos que nos facilitan muchísimo la vida. Al momento estamos con la experiencia de ver que es un sistema asíncrono, pues ya sabemos que es un circuito secuencial que utiliza señales y afectan a los elementos de almacenamiento. Pero pues en sí no son secuenciales, son asíncronos, generan pulsos, pero estos pulsos tienen retardos. ¿Por qué se dice que tienen retardos? Resulta que en una señal, cuando se genera un pulso y se demora un tanto tiempo, se va sumando a medida que pasa ese tiempo. Por ello es asíncrono. Y sin más, gracias, continuamos con la segunda parte. El circuito contador de 0 a 9999 está compuesto principalmente por tres partes. La primera es un generador de pulso. Para generar la señal de pulso cuadrada reloj o también denominada clock, utilizamos un Arduino Uno. Más precisamente utilizaremos como salida el pin 11. Esta salida tiene la especialidad de que es una salida PWM. ¿Qué significa eso? Modulación por ancho de pulso. O la utilizamos normalmente para variar una señal de pulso cuadrada, para variar el tiempo en alto sin tener que variar la frecuencia. Ahora veremos, digamos, cómo nosotros implementamos el código para utilizar este pin como entrada de los diferentes flip-flop en la posterior etapa de contador. Como podemos observar, primeramente inicializamos el pin 11 como una salida, con la función pinMode, que recibe como parámetros el número de pin y como segundo parámetro recibe si lo tomamos a tomar como una salida, como una entrada. Nosotros lo tomaremos como una salida. Esto en la función setup. En la función void loop, lo que nosotros hacemos es, mediante la función digital write, que también de igual forma recibe dos parámetros. El primero es el número de pin y el segundo es la instrucción que queremos darle a ese pin. Entonces, digital write 11 y le ponemos un high. ¿Qué significa esto? Que queremos que en la entrada 11 haya un nivel alto de 5 voltios, que es el que bota el Arduino Uno. Entonces acá tenemos una señal en alto. Esperamos 100 milisegundos mediante este delay, que solo recibe un parámetro, que es el tiempo en milisegundos, y volvemos a escribir el digital write. Este digital write ahora tiene la variación de que lo dejamos en un nivel en bajo. Esto quiere decir que ya está en un nivel en alto, espera 100 milisegundos, lo pone en un nivel en bajo y nuevamente espera 100 milisegundos mediante el delay.
Al ser esto una función while loop, esto se va a repetir constantemente como si fuera un ciclo. Al momento de simular el código en el Arduino nos damos de cuenta el tipo de señal que nos bota en el pin 11. Si nosotros pausamos la gráfica y la empezamos a analizar, nos damos de cuenta que esta posee un periodo igual a 200 milisegundos y un tiempo en alto igual a 100 milisegundos. Con estos datos, ¿qué podemos encontrar o qué podemos averiguar? Con estos datos, si tú multiplicas el tiempo en alto, que es igual a 100 milisegundos, dividido en el total del periodo, que es igual a 200 milisegundos, y lo multiplicas por 100, tenemos el ciclo útil. En este caso tenemos un ciclo útil, al momento de hacer las operaciones pertinentes, nos da un ciclo útil del 50%. Ahora, la otra característica fundamental de este tipo de señal de pulso de reloj es la frecuencia. Si nosotros dividimos 1 entre el periodo, que es igual a 200 milisegundos, eso nos da igual a una frecuencia de 5 hercios. Pero está bien, ahora ¿de qué nos sirve las características de esta señal de pulso de reloj? Como sabemos, esta señal se dirige desde el pin 11 del Arduino a la entrada de habilitación de los flip-flop en los circuitos contadores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta señal es la que controla el cambio de estados de los flip-flop. En este caso, solo se demorará de cambiar de un número a otro en un total de 200 milisegundos. Por último, tenemos el circuito decodificador. Este circuito es sencillo. Está conformado primeramente por un integrado 74 LS48. Este es un decodificador que internamente tiene su configuración de compuertas. Al momento de ingresar por el pin 7, 1, 2 y 6, que corresponden a las entradas en binario de 4 bits del bit denominado A, B, C y D, recibe aquí en estas entradas un número del 0 al 9 en binario y lo traduce a un nivel decimal, a un número decimal que será posteriormente mostrado en el LED 7 segmentos. Este LED de 7 segmentos es de cátodo común. ¿Qué significa esto? Que funciona con un nivel de activación en alto. Por ende, lo conectamos directamente a tierra. Esta es la tabla de verdad del decodificador BCD de 7 segmentos del 7448. Como podemos observar, en esta hilera tenemos los números del 0 hasta el 9 en decimal. Aquí tenemos en binario, contando como el 0, 0, 0, 0 es el 0, 0, 0, 0, 1 es el 1, sucesivamente hasta el 1, 0, 0, 1, que representa el número 9 en binario. Aquí tenemos las diferentes salidas que corresponden a las entradas del 7 segmentos. Como es un 7 segmentos, cada una de estas líneas, por decirlo así, representa una letra. A, B, C, D, así sucesivamente, del A hasta el G. Estas se ven representadas aquí en las salidas. A, B, C, D, E, F, G. Entonces, para cada una de los números binarios, está representado o se encenderá un LED del 7 segmentos que representará un número decimal. Ahora bien, este decodificador, el 74LS48, aparte de tener las entradas que antes mencionadas y sus correspondientes salidas, tenemos 3 pines de más con una lógica de activación en bajo, como lo podemos observar con este circulito. Estos son el pin 5, 3 y 4. Estos 3 pines se usan para la prueba de control del funcionamiento del LSD, el 7 segmentos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, como están a un nivel de activación en bajo, se activará el pin 3, o sea, el lamp test, con un 0 y ocasionará que todos los LED del 7 segmentos se enciendan, generando pues en este caso el número 8 encendido. De lo contrario, si nosotros activamos el pin 4 con un 0, este ocasionará que todos los LED se apaguen, sin importar que esté aquí en las entradas binarias
se va a apagar todo. El pin 5 RBI lo que hace es generar una memoria. Entonces, por ejemplo, si aquí está en el número 7, en el 7 binario, y aquí tenemos la representación en el 7 decimal, y activamos el pin 5 con un 0, no importa lo que cambie en las entradas, va a estar un 7. En este caso no hacemos uso de estos pins, los podemos conectar directamente a positivo, a los 5 voltios, o los podemos dejar en su defecto así, al aire. Como es un contador de 0 a 9999, utilizaremos 4 LEDs de 7 segmentos, por ende utilizaremos 4 decodificadores BCD. Al momento de simularlo, nos damos de cuenta que empieza a contar de forma ascendente de 0 a 9 por cada decodificador, por cada LED 7 segmentos. ¿Y qué pasa? Que cuenta, o sea, el tiempo de cambio de un número a otro es el mismo que el periodo de la señal de pulso de reloj dado por el Arduino.